Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Asesoría Legal con Acompañamiento Emocional. Estoy muy contento de que estés aquí porque eso significa que eres una persona que está queriendo encontrar respuestas a sus inquietudes. Si estás pasando por un proceso de divorcio, seguramente las estás aplicando y la verdad es que es muy valioso que pongas especial atención en el capítulo de hoy. Te programé un tema que estoy seguro que te va a gustar porque lo denominé 6 mitos del divorcio que debes conocer. Entonces, voy a empezar diciéndote, como siempre, cuál es la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española respecto a un mito. Entonces nos dice, es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Ahora, eso es la definición del diccionario. Pero te comento que normalmente la mitología se relaciona, precisamente de ahí el nombre, el mito, viene de la mitología. Es decir, son seres casi casi como divinos, perdón, son hijos de los dioses que encarnaban ciertas historias. Entonces, tú te has de preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los divorcios y qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues es bien importante porque un mito, hablando en términos coloquiales, es una creencia normalmente muy generalizada sobre algo específico. Es decir, se tiene la certeza, o sea, las personas creen que algo es verdad, pero en realidad no lo es. También se le conoce con el nombre de leyenda urbana. Entonces, ¿qué es una leyenda urbana? Es como un acto repetido que de tanto decir y decir de la gente, del populus, del pueblo, se tiene como una verdad. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si tú repites mucho una mentira hasta que aparentemente se convierta en verdad, tú te la crees. Pero el verdadero problema no es que tú te lo creas. El verdadero problema radica en que cuando tú vas con un profesional del derecho, o sea, con un abogado que realmente conozca la materia, y tú le dices, oiga, licenciado, pero ¿qué no es cierto esto y esto y esto que yo creía? Y el abogado te dice que no. Bueno, pues la primera reacción que tienen las personas es como de, voy a poner una barrera y no le creo a este abogado. Y entonces ahí pueden pasar dos cosas. A lo mejor le preguntas al abogado, oiga, licenciado, pues es que yo creía esto y usted me está diciendo esto otro. ¿Está usted seguro? Entonces el abogado te va a decir, pues claro, pues si yo soy el abogado, yo soy el que estudié esto. O la otra reacción, que es la que no me gustaría que tuvieras. Entonces, como no te dijo lo que tú querías, entonces buscas a otra persona. O sea, buscas a otro abogado y ese otro abogado, ¿qué va a querer? O sea, vas a querer que el otro abogado te dé la razón. Y la verdad es que no te la va a dar porque precisamente es un mito. Es decir, es una mentira, pero parece verdad porque todo mundo la dice. Entonces, aquí hay algo que es bien importante a destacar, que es esta frase que me encanta. El que siembra expectativas cosecha frustraciones. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una creencia, por ejemplo, yo creo, ahorita te voy a decir cuáles son los mitos más importantes, pero si yo tengo una creencia y lucho por ella y a la mera hora no la obtengo, pues me voy a frustrar, voy a pensar que el otro se salió con la suya, que el otro me ganó o que la otra tuvo un mejor abogado y que a lo mejor se vendió el juez. O sea, son cosas que realmente te tienes que quitar de la mente. Y entonces yo lo que pretendo con esta sesión es precisamente hablarte de los mitos más comunes para que no los tengas tú. Es decir, yo lo que pretendo es quitarte este velo y decirte exactamente cómo funcionan las cosas y que no te sorprendan o que no te sorprenda la vida pensando que
estabas en lo correcto y a la mera hora no fue como tú esperabas. Entonces, vamos a entrar en materia. Mito número uno, el divorcio es la solución de tus problemas. Bueno, este mito está súper arraigado. ¿Y por qué te lo quise poner en primer lugar? Porque tienes que estar súper consciente que el divorcio tan solo es un proceso. Es, como su nombre lo indica, un proceso de vida. El divorcio lo único que va a hacer es disolver un contrato. ¿Entre quiénes? Entre dos personas. El hombre y la mujer acudieron ante un juez y ese juez los casó. Entonces, todo lo que nace jurídicamente también debe terminar de la misma manera, es decir, jurídicamente. Fuiste con un juez para asentar tu voluntad de crear una familia y entonces tiene que haber otra autoridad, que en este caso es el juez de lo familiar, que va a decretar la disolución de este vínculo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona casada y una soltera? Pues que su acta ya dice que están divorciados. Solo eso, Alejandro, solo eso. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo hacernos a la idea de que en mi divorcio va a cambiar al otro? Fíjate, es algo importantísimo que te des cuenta y no puedes perder de vista, porque si tú te preparas para que tu proceso de divorcio sea armónico, muy probablemente lo sea. Pero ¿qué pasa si tú le dejas esta responsabilidad solo al abogado o al juez que te va a juzgar? Pues obviamente, pues te vas a topar con pared, porque el divorcio como tal no te va a resolver la vida. Yo sé que muchas personas de forma, pues a lo mejor como muy en el fondo, anhelan eso. Anhelan ya terminar con su pareja, con su esposo o esposa y que mágicamente les cambie la vida. Pero te voy a decir que el divorcio, si te lo llevan bien, van a poner las bases, vas a sentar las bases de cómo va a ser la convivencia con tu pareja para después de que se decrete el divorcio. Es decir, si tú te pones de acuerdo de manera cordial con tu pareja sobre las fechas de visita, cuánto va a ser de pensión alimenticia, quién va a solventar cada gasto, quién se va a quedar con el domicilio conyugal, etcétera, bueno, pues ya quedó, queda sentado. Te lo ponen en una sentencia y ya. ¿Tú crees que eso va a resolver el cómo te lleves con tu pareja? No. Entonces, ¿cuál es mi recomendación respecto de este primer mito? Mi recomendación es que le eches ganas a tu persona, a tu vida, a tu proceso y olvídate de que el divorcio como tal te va a solucionar la vida. Yo les digo a mis clientes esta gran verdad, no te va a solucionar nada, solo es el principio de una etapa. Entonces, te lo comento para que lo tomes en cuenta y no te vayas con la finta y que a lo mejor tu abogado también te engañe y te prometa cosas falsas. Ahora, mito número dos. Con el divorcio, mi pareja va a cambiar. Bueno, no hay nada más alejado de la realidad que este mito. Déjame decirte una gran verdad. Las personas no cambian, a menos, uno, que quieran cambiar, dos, que trabajen en su persona y tres, que apliquen estos conocimientos y expandan su conciencia. Si no se dan estos tres elementos, la persona difícilmente va a cambiar. Ahora, no te lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen las personas que estudian el cerebro, que estudian la genética, la epigenética, en fin, son personas que se han dedicado al estudio del comportamiento humano, bueno, primero del cerebro y luego del comportamiento humano, y se han dado cuenta que el cerebro efectivamente tiene una neuroplasticidad, es decir, que puede cambiar cuantas veces quieras,
pero tiene que haber una participación activa del sujeto. Si la persona no está decidida a cambiar, no va a cambiar. Y te pongo un ejemplo. Si tú no lograste cambiar a tu pareja en 15 años de casado, ¿tú crees que el juez lo va a cambiar? Definitivamente no. ¿Tú crees que ya divorciados va a cambiar? Tampoco. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo el cambio. Acuérdate que el cerebro funciona a través de neuronas, de electricidad, de ciertos componentes químicos. Entonces, si tú estos componentes químicos funcionan de determinada manera, es como una carretera que ya está hecha. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues primero tienes que querer cambiar esta carreterita que ya se hizo para que obtengas resultados diferentes. Ahora, yo tengo muchas ganas de que mi pareja cambie. Te tengo una mala noticia, no va a cambiar. Y te pongo un ejemplo legal. A ver, yo como mujer quiero demandarlo para que mi esposo para que a mi esposo lo obliguen a que vea a sus hijos. Él siempre ha sido un desobligado y por eso ya me quiero divorciar de la persona. Bueno, pues, ¿qué crees? A lo mejor lo puedes demandar. A lo mejor el juez condena al papá de tus hijos a que vea a los niños. Pero si no los quiere ver, no va a cambiar. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo? Que vas a tener mucho enojo y mucha frustración. Porque si antes no los veía, bueno, pues ya, pero ¿creías que con el divorcio iba a cambiar porque el juez se lo iba a obligar? No. Entonces, te lo comento para que estés muy, muy atento o muy atenta. Ahora, vamos a suponer otro ejemplo. A lo mejor este señor, perdón que me refiera ahorita a los señores, pero bueno, aplica perfectamente el ejemplo. No da la pensión alimenticia el día que lo tiene que dar, o no paga la colegiatura de los hijos, porque es un desobligado. Y entonces tú tienes la idea de que con el divorcio esta situación va a cambiar, porque el juez ya le dijo que tiene que pagar la pensión los días, por ejemplo, 15 y 30 de cada mes. Y sí, va a venir en el documento que a lo mejor así es, pero si ese señor es un desobligado, a lo mejor va a decir, pues no se lo voy a depositar nada más por molestar a mi ex. Como no me deja de molestar, pues ahora yo no le deposito en tiempo y forma. Entonces, ¿para qué te lo platico? Para que lo sepas y no sufras cuando no obtengas el resultado. Acuérdate lo que te dije hace ratito, el que siembra expectativas cosecha frustraciones. Si tú tienes la creencia de que va a cambiar con el divorcio tu pareja y no cambia, pues te vas a frustrar, ¿sale? Hay una frase que dice, genio y figura hasta la sepultura. Es decir, si ya es como es, te recomiendo que mejor te enfoques en otra cosa y entonces voltees a otro lugar y digas, híjole, tengo dos opciones. Ah, porque tú a lo mejor te estás preguntando, entonces Alejandro, ¿me tengo que aguantar? Si ya sé que es un silvestre y que es un troglodita, ¿me tengo que aguantar? Mira, la respuesta es, no te tienes que aguantar. Lo que yo te recomiendo es que tomes otra actitud y asumas esta responsabilidad de que, a ver, si ya sé cómo es, si ya sé que el divorcio no me va a resolver mi tema y también ya sé que no voy a cambiar a mi pareja, pues solo te quedan dos opciones, o aceptarlo y ver qué puedes hacer, o seguirte enojando. Y acuérdate que de lo que yo trato en este podcast es de darte elementos para que tengas una vida más plena. Entonces, acuérdate que la única manera es de transformar tu realidad, es que si cambio yo, cambia el mundo. Si no cambio yo, no va a cambiar el mundo. Entonces, ¿eso qué te dice? Que tienes que enfocarte en tu persona y no en el otro para que realmente veas resultados diferentes. Tercer mito, creer que el juez te tiene que dar la razón. ¿Por qué es un mito? Porque hay personas que dicen, es que la ley ahora protege a la mujer. Entonces tienen la falsa creencia las mujeres de que porque son mujeres, con el simple hecho de decir algo, el juez ya les va a dar la razón. No. Sí hay cierta tendencia de los jueces a proteger al desvalido,
al minusválido, al que realmente necesita alimentos. Entonces, no tiene por qué apoyar al fuerte, pues más bien apoya al que no tiene. El fuerte, en este caso, ¿quién es? Es el que proporciona alimentos, puede ser el hombre o la mujer. Y el que lo recibe, que también puede ser el hombre o la mujer, es el desvalido. A lo mejor porque tienes una incapacidad, a lo mejor porque perdiste el trabajo, y entonces tu esposa te tiene que dar. Entonces, ¿por qué es un mito? Porque si tú crees que por el hecho de ser mujer el juez te va a dar la razón, estás muy equivocada. Si tú dices algo en tu demanda, lo tienes que probar. Acuérdate que un juicio es cuando una persona se siente con un derecho y acude a la autoridad, en este caso con un juez, para que imparta justicia. Y entonces la posición del juez es, dadme los hechos y yo os daré el derecho. Ujú. Pero hay algo bien importante, las pruebas. Si tú no le pruebas al juez tu pretensión, o sea, lo que tú querías, te tengo una mala noticia. No te va a dar la razón. Te pongo un ejemplo. Si tú dices, oiga, su señoría, es que mi pareja tiene 5 coches y yo no tengo ninguno, tengo derecho a que me dé cuando menos uno. Y entonces, si tú no le demuestras que ese señor tiene 5 coches, ¿y cómo lo demuestras? ¿Solo con tu dicho? No. Tienes que exhibir las facturas. Ahora, a lo mejor no tiene las facturas, pero sí le puedes decir, oiga, señoría, manifiesto bajo protesta de decir, ¿verdad? Que yo no cuento con las facturas para acreditar esto, pero porque están en posesión de este señor. Entonces, solicito que se le requiera para que manifieste bajo protesta de decir, ¿verdad? Si cuenta o no con estos vehículos. Y entonces él ya tendrá que manifestarse. Si miente, bueno, entonces ya le podrás dar vista al Ministerio Público, en fin, podrás hacer muchas cosas. Pero ¿con qué quiero que te quedes? Que no por el hecho de ser mujer te van a dar la razón. Tienes que demostrarle al juez con pruebas fehacientes, es decir, con pruebas verídicas, no nada más con testigos. Si yo presento a 5 testigos que digan que sí tiene 5 coches, no por eso el juez me va a dar la razón, ¿sí? Entonces, también lo mismo sucede con las cuentas bancarias. Oiga, señoría, es que mi pareja tiene 10 millones de pesos en el banco y me tiene a mí muerta de hambre. Ah, pues demuéstrale que realmente tiene 10 millones de pesos en el banco. A lo mejor no tiene los estados de cuenta, pero tu abogado te podrá asesorar diciéndote que tú puedes pedirle al juez que gire oficios a la Comisión Nacional Bancaria para que a su vez le requiera al banco para que exhiba los estados de cuenta. ¿Sí me explicó? O sea, no necesariamente tienes que tener tú la documentación, pero tienes que saber decirle a tu abogado lo que hay para que tu abogado pueda actuar en consecuencia. Entonces, si tú no demuestras lo que dices, el juez desafortunadamente no te va a dar la razón. Ahora, eso no significa que pierdas el derecho a determinadas prestaciones. Por ejemplo, con el simple hecho de que la mujer diga, o el hombre, yo requiero de alimentos, el juez va a ver cómo va a hacer que el otro te proporcione alimentos. Pero la carga de la prueba va a consistir en que si quieres que te dé más, pues tienes que demostrar que tu esposo o tu esposa tiene ingresos fuertes. Si tú no se lo demuestras, pues te va a fijar ahí una cantidad a lo mejor pequeña que a lo mejor a ti no te va a resolver la vida. Entonces, es por eso que, insisto, tienes que tener asesoría legal antes de que pienses demandar. Tienes que ver a tu abogado antes de que se tomen decisiones importantes. ¿Por qué? Porque si se te echa el tiempo encima, es decir, vamos a poner que tú ya estás pensando en demandar, pero el otro o la otra se adelanta, tú cuando recibas la demanda tienes un lapso muy pequeño de tiempo para poder conseguir abogado y para contestar la demanda. Entonces, te metes en serios problemas si no cuentas con esta documentación. Entonces, pues, además de ver estos podcasts, pues vete preparando de una mejor manera. Mito número 4. Si te sales de la casa, te acuso de abandono de hogar. Bueno, esta es una frase que utilizan muchos hombres para seguir ejerciendo
violencia sobre las mujeres. ¿Y por qué digo los hombres? Porque normalmente son los que tienen como subyugada a la mujer. Entonces, te explico. Antiguamente había unas causales de divorcio. Es decir, ¿por qué causas podías solicitarle al juez el divorcio? Y en el procedimiento anterior tenías que demostrar estas causales de divorcio, si no, el juez no te divorciaba. Pero eso ya cambió. Actualmente, con el simple hecho de que tú digas me quiero divorciar, el juez va a decretar el divorcio. Pero ojo, esto no tiene nada que ver, o sea, no es más grave o menos grave si te sales o no te sales de la casa. Entonces, ¿qué quiero que sepas? Que si tú eres la mujer, por ejemplo, y está viviendo en el domicilio conyugal con sus hijos, no tienes por qué salirte. Si no tienes a dónde irte, no te salgas. Tú como mujer puedes solicitarle al juez unas medidas precautorias. ¿Y qué es una medida precautoria? Una medida que va a hacer que se prevenga o que se prevea algo grave. Es decir, si tú dices, ¿sabes qué? Es que mi esposo me está pegando y yo necesito que este señor se salga de la casa, eso lo puedes hacer. Eso lo puedes solicitar y se da. Pero acuérdate, todo también es cuestión de prueba. Si tú solo lo dices, es muy probable que el juez te lo conceda, pero ya al paso del tiempo, o sea, ya en el juicio, pues se tendrá que demostrar si sí era verdad o no era verdad. Entonces, te comento esto para que sepas que también si estás siendo violentado como hombre o violentada como mujer, tú puedes elegir también salirte. Si te sales, precisamente para evitar que te siga golpeando o que te siga violentando, no pasa nada. Es más, es hasta recomendable, porque hay personas que dicen, no, pues yo no me salgo porque si me salgo entonces me va a quitar la casa. No depende de que si te sales o no te sales. Eso va a depender si estás casado bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes. Pero ahorita eso lo vamos a ver en el siguiente mito. Entonces, mito número 5. La mujer tiene el derecho de quedarse con los hijos y con la casa. ¿Por qué es un mito? Porque si tú crees que porque tú crías a los hijos y porque tú estás al pendiente de ellos y por ese simple hecho tú tienes el derecho de quedarte con la casa, no. Mira, yo sé que eso te gustaría que te dijera. Y yo sé que eso dicen mucho los abogados con tal de que le des el asunto y empezarlo a llevar, etcétera. Pero lo importante que yo quiero que sepas es que si hay dos formas de haber contraído matrimonio, dos regímenes, sociedad conyugal o separación de bienes. Si te casaste, como su nombre lo indica, por sociedad conyugal, significa que son socios. Entonces, cuando hay una sociedad, pues lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Es decir, lo que compremos va a ser de los dos. Ahora, tiene que ver cuándo compraste o cuándo compraron, cuándo adquirieron ese inmueble. Ajá. Entonces, si ese bien fue adquirido durante el matrimonio, entonces todo lo que adquirieron va a ser por partes iguales. Oye, pero es que aquí viven tus hijos. Pues sí, si no se ponen de acuerdo, entonces lo que procede es la venta del inmueble y se reparte el dinero mitad y mitad. Y como dicen por ahí, cada quien se rasca con sus uñas. Cada quien va a tener que vivir. Ahora, hay personas, muchas mujeres me dicen, oye Alejandro, pero es que esto es muy injusto porque pues aquí yo de dónde voy a sacar más dinero. Pues sí, pero ahora también ponte en la posición del hombre. El hombre también pierde mucho con un divorcio. Imagínate, él se sale, dice, yo ya no aguanto esta vida. Ok, entonces tú te quedas con la casa, con las recámaras, con el menaje de casa, con todos los cubiertos, con todos los regalos que les hicieron en la boda, con las camas, con cobertores y todo. Se sale el hombre y dice, abogado, no tengo nada. Entonces yo también tengo que rentar en un lugar, cuando menos. Tengo que tener un lugar en donde recibir a mis hijos cuando me toquen las visitas. También tengo que pagar, además de una renta, pues además otra luz, otra agua, otro internet. Tengo que vestir mi casa.
Y muchas mujeres dicen, pues no le voy a dar nada. Me fue infiel y ahora que se aguante. Y dices, híjoles, que son dos cosas diferentes. También tiene derecho a rehacer una vida. Entonces, lo más recomendable es que se pongan de acuerdo en la repartición de los bienes, pero sobre todo ponerse de acuerdo en cuanto a la guarda y custodia de los hijos. Los niños se tienen que quedar, o sea, es que ese es el mito. O sea, creen que la mujer, por el hecho de ser mujer, se tiene que quedar con los niños. Y ese es el mito, esa es la mentira, esa es la leyenda urbana. Si el hombre demuestra que están mejor los niños con él, se pueden quedar los niños con el hombre. Entonces, ¿por qué te lo platico? Pues para que estés atento o atenta y entonces le muestres al juez con quién van a estar mejor. Y punto número dos, hay algo que a lo mejor no te lo ha comentado tu abogado, y es que a los niños también se les pregunta con quién quieren estar. Ahora, el juez no les va a preguntar, oye, ¿con quién quieres estar? ¿Con papá o con mamá? Porque así no funcionan las cosas. Hay una audiencia que se llama audiencia para escuchar al menor, que no nada más está el juez, están otros representantes de otras dependencias, como del DIF, que es para la defensa de la familia, también está un psicólogo, en fin, el juez se allega de personas para que cuando estén presentes los niños, a través de juegos, a través de comentarios, a través de algunas preguntas, digamos que así como no tan directas, pues se dan cuenta de que de cuál es la voluntad realmente del niño, con quién conviven más, con quién están mejor en condiciones de salubridad, etcétera, ¿no? Entonces, no por el hecho de ser mujer tienes el derecho de quedarte con los menores. En la medida que tú estés consciente de esto, bueno, pues vas a poner más atención, a lo mejor, en tenerlos en mejores condiciones si quieres que realmente el juez te dé a ti este derecho. Y bueno, pues por último, el sexto mito, me tiene que dar la mitad de todo. Bueno, pues volvemos al caso anterior. Si te casaste por sociedad conyugal, ahí sí tiene que ser a mitades. Ahora, no necesariamente te tiene que dar la mitad, a lo mejor, porque cuesta mucho dinero también el que se adjudiquen las propiedades. Entonces, a lo mejor dicen, bueno, vamos a hacer lo siguiente, si hay tres casas más el domicilio conyugal. Y entonces a lo mejor puede ser que digan, bueno, que se quede ella con esta casa y las otras tres casas chiquitas van a servir para que yo siga pagando colegiaturas, tal, 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 tal. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque aquí de lo que se trata es de que resuelvan los temas. Muchas veces las propiedades son caras y cambiarlos de nombre, pues también resulta un tanto complicado. Ahora, ¿qué pasa cuando no estás casado por sociedad conyugal? Es decir, cuando estás casado por separación de bienes. Bueno, hay un artículo que habla de la compensación, pero este artículo del Código Civil nos habla, bueno, de hecho es el artículo 267 para quien lo quiera checar, dice que la compensación será hasta del 50%. Entonces, esta palabrita hasta es lo que hace la gran diferencia. No dice que le tendrás que dar el 50%, sino hasta. O sea, es un como tope máximo. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, pues que si tú te dedicaste preponderantemente al cuidado de los hijos, no tuviste ingresos y entonces estuviste al cuidado de la casa, entonces te tendrán que dar algo de compensación. ¿Y por qué se dio esto? Bueno, pues precisamente porque antiguamente quien estaba casado por separación de bienes, decretaban el divorcio y se quedaban con nada, y si el otro o la otra tenían 10 inmuebles, no les tocaba ninguno. Entonces, esto ya se reformó, afortunadamente ya las mujeres pueden reclamar hasta el 50%. Y entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Bueno, pues ponerte de acuerdo con te tienes que poner de acuerdo con con tu futura expareja para ver de qué manera es lo más conveniente. Una recomendación que te hago para que no caigas en estos mitos. El divorcio, bueno, y esto también es un mito, pero bueno, el divorcio no
es un negocio y quiero que te quede muy claro, porque hay muchos hombres o mujeres que ven la oportunidad de hacer negocio y dicen, no, si yo de aquí me agarro para vivir toda mi vida. ¿Y qué crees? No se trata de eso, porque si no te lo da, entonces vas a tener un proceso de divorcio muy conflictuado, muy embroncado y a lo mejor te echas un superjuicio y ¿qué crees? De todas maneras, a lo mejor no obtienes lo que querías. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Me despido agradeciéndote la atención que pones a estos programas y te recuerdo que estoy en las redes sociales como @abogado Alex Gutiérrez y me da mucho gusto que pongas aquí en los comentarios de este video si te gustó, si no te gustó, qué temas te gustaría que tratáramos. Entonces, me despido como siempre haciéndote la siguiente recomendación. Solo recuerda quién eres.